Hola, ¿cómo estás? Te propongo hacer un ejercicio de termodinámica conceptual. Este ejercicio se tomó en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires en la materia biofísica el 15 de diciembre de 2023. Bueno, dice lo siguiente. ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas? Y acá vienen 6 afirmaciones y de esas 6 afirmaciones te invito a leerlas, a pausar el video y a leerlas. De esas 6 afirmaciones hay que elegir 2 verdaderas. Fíjate que la respuesta que hay que marcar tiene que estar entre estas, ¿sí? En cada una de las opciones a elegir nos dan 2 afirmaciones. Hay que ver, o sea, de estas 6 solo hay 2 verdaderas. Las otras son falsas. Te invito a leerlas atentamente y a pausar el video y después a corroborar con lo que hagamos acá, qué es lo que vos pensaste. Bueno, vamos a pasar a analizar esto. Si leíste las opciones, vas a ver que hay 5 de ellas que hablan del concepto de entropía y una sola que no, que habla de energía interna. Fíjate, opción A, entropía. Opción B, nos hablan de energía interna. Opción C, entropía. Opción D, entropía. Opción E, entropía. Opción F, entropía. Bueno, vamos a empezar con la opción B, que es la única que no habla de entropía. Vamos a ver si es verdadera o falsa. Bien, en la opción B nos dicen esto. En un sistema que no intercambia trabajo con el medio, la energía interna nunca cambia. Y bueno, como nos hablan de energía interna, recordemos la primera ley de la termodinámica, que habla de variación de energía interna, que nos dice variación de energía interna de un sistema igual al calor intercambiado por el sistema menos el trabajo, ¿cuál trabajo? El intercambiado por el sistema con el entorno, ¿sí? Bueno, cada uno de estos dos con su respectivo signo. Ahora, en este caso, en esta afirmación, nos hablan de un sistema que no intercambia trabajo con el medio. O sea que en este caso el trabajo vale cero. Eso nos daría un caso particular de la primera ley. Nos diría que la variación de energía interna es igual al calor intercambiado. Bueno, pero si hay calor intercambiado, eso va a hacer que haya cierta variación de energía interna, ¿sí? Si tenemos un calor, por ejemplo, absorbido, ¿sí? Sería positivo y entonces esta variación de energía interna sería positiva, o sea que el valor final de energía interna sería mayor que el inicial. Entonces cambiaría, ¿sí? Con tal que este calor no sea cero, la energía interna va a cambiar. Por lo tanto, la opción va a ser falsa. Es decir, si el sistema intercambia calor, o sea, no intercambia trabajo, pero sí intercambia calor, la variación de energía interna va a ser distinta de cero, o sea, la energía interna va a cambiar. Un ejemplito fácil de esto es, por ejemplo, si tenemos un gas en un recipiente rígido que no cambia de volumen y lo calentamos, ¿no? Lo ponemos en una hornalla, lo calentamos, el gas entonces recibe calor, ¿sí? No va a haber trabajo porque no cambia su volumen, va a recibir calor, así que el calor va a ser positivo. Esto nos va a dar una variación de energía interna positiva. Así que bueno, acá tenemos un ejemplo en que es posible una transformación donde el trabajo sea cero, pero la variación de energía interna no sea cero. Así que la opción B es falsa. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar las opciones que hablan de entropía. Pero vamos a comenzar con las más fáciles, que son donde nos hablan de una evolución cíclica, o sea, un ciclo. Esto vas a ver que es más fácil de analizar. ¿Cómo es la variación de entropía en un ciclo? Bueno, ¿qué es un ciclo? Recordemos. Un ciclo es un conjunto de procesos por los cuales salimos de un cierto estado, que acá lo llamé A, le hacemos al sistema algunos procesos, calentamiento, enfriamiento, compresión, expansión, lo que sea, de forma tal que el sistema vuelve
al mismo estado original, ¿sí? Por eso el ciclo se ve en un diagrama presión-volumen como una curva cerrada, ¿sí? Es decir, salimos de un estado y volvemos al mismo estado. Ahora, la entropía es función de estado. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de entropía entre dos estados dados no depende del camino intermedio. Apliquemos esto a un ciclo. La variación de entropía en un ciclo, ¿sí? Sería la entropía final menos la entropía inicial. Pero acá, ¿cuál es el estado final? Y el estado A. ¿Y cuál es el estado inicial? El estado A. Entonces nos queda entropía en A menos entropía en A. Y esto es cero, ¿sí? Es decir, es lo mismo que el sistema salga de A, haga todos estos procesos, vuelva a A. Es lo mismo si hace eso o si no hace nada. O sea, si el sistema está en A y se queda en A, ¿sí? A los efectos de la entropía es lo mismo, ¿sí? O sea, la variación de entropía en un ciclo es cero. No pasaría eso con el trabajo. El trabajo sí depende del camino. El calor también. La entropía no depende del camino, ¿sí? Entonces, la variación de entropía del sistema en este ciclo, en cualquier ciclo, es igual a cero. Y esto no depende de que el sistema sea un gas ideal o gas no ideal o que sea un líquido o un sólido. Es en general para cualquier sistema. Esto hace que las opciones E y F sean falsas las dos. Dicen la entropía de un gas ideal en una evolución cíclica, o sea, un ciclo, en sentido horario disminuye. No, falso. ¿Sí? Si es en un ciclo, la variación de entropía es cero, ¿sí? Eso quiere decir que la entropía final es igual a la inicial, ¿sí? Y la F dice la entropía de un gas ideal en una evolución cíclica en sentido horario aumenta. No, ni disminuye ni aumenta. La entropía al final es la misma que la inicial. Y no importa si es en sentido horario, esto es algo distractivo. Puede ser horario o antihorario, es lo mismo. Es más, ni siquiera depende de que sea un gas ideal. Así que bueno, estas dos opciones son falsas. Y también teníamos que la B era falsa. Ahora fíjate, al llegar a este punto, si volvemos al enunciado, ya tenemos, fíjate, la B falsa. Así que acá esta se descarta. La F falsa se descarta. Esta se descarta. B y E son falsas las dos. C y F, la F es falsa. Esto se descarta. D y E, la E es falsa. Ya podemos descartar 5 de las 6 opciones. O sea que con lo que ya hicimos, por descarte queda que esta opción debería ser la verdadera. Pero igual ahora vamos a seguir y vamos a analizar todas las opciones que quedan. Nos queda analizar las opciones A, C y D. Previamente a eso vamos a hacer un mini repaso teórico de unas expresiones de variación de entropía que vamos a usar. Vamos a ver primero una expresión general de variación de entropía para un gas ideal que es bastante útil. La vas a encontrar en cualquier libro. Si tenemos n moles de un gas ideal, partimos de un estado inicial que tiene presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Llegamos a un estado final con presión final, volumen final, temperatura final. Supongamos conocidos estos valores y conocidos estos valores y conocido el número de moles. En este grafiquito que después te cuento, tenemos un estado inicial y un estado final. Y un proceso que va, cualquier proceso, fíjate, tiene una forma cualquiera, del estado inicial al estado final. Bueno, se puede demostrar esta expresión que está recuadrada, que llamamos expresión 1. Variación de entropía es número de moles por la constante universal de los gases, por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial, más número de moles por calor específico volumen constante, por logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial. El calor específico volumen constante, esto es gas ideal, se calcula así, como 3 medios por la constante universal, si es gas ideal monoatómico, o 5 medios por la constante universal de los gases, si es gas ideal diatómico. Bueno, ¿de dónde sale esta expresión?
Te lo comento brevemente, igual esto lo podés chequear en cualquier libro, ¿sí? Hago solamente un esbozo. Acá hay dos términos, uno que tiene volúmenes y otro que tiene temperaturas. Como la entropía es función de estado, yo la quiero calcular desde acá hasta acá. Pero este camino es medio raro. Como la entropía es función de estado, su variación no depende del camino para estos dos estados. Entonces me construyo un camino ficticio que acá lo voy a construir con un camino isotérmico, acá en violeta, que lo hacemos desde el estado inicial hasta un estado intermedio A. Y este estado intermedio A lo elegimos tal que su volumen sea igual al volumen final, de forma tal que desde el estado A al estado final podamos construir un proceso isocórico, ¿sí? Que está en camino verde. Es decir, que la variación de entropía por el camino original en fucsia, ¿sí? Es el proceso que realmente ocurre, lo podemos expresar como una variación de entropía por el camino isotérmico, en violeta, más una variación de entropía por el camino isocórico. Bueno, si repasas la teoría vas a ver que la variación de entropía por el camino isotérmico, o sea, esta se puede expresar así. Te va a dar este término, que tiene el logaritmo del cociente de volúmenes. Y la variación de entropía por el camino isocórico se puede expresar, ¿sí? No es la única forma, pero se puede expresar así, con un logaritmo del cociente de temperaturas, ¿sí? Bueno, quiere decir que, y ahí se llega a esta suma. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un caso particular de esta expresión, que nos va a servir para analizar dos de las opciones. ¿Cuál es ese caso particular? Acá volví a copiar esa expresión que teníamos antes. El caso particular es el caso en que la temperatura final sea igual a la inicial, ¿sí? Fíjate, si la temperatura final es igual a la inicial, este cociente vale 1. Entonces ahí nos queda el logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces la expresión anterior queda más chiquita. Queda variación de entropía igual a número de moles por constante universal por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿Cuándo vale esto? El gas tiene que ser ideal, si no, no vale nada de lo que estamos haciendo. El gas tiene que ser ideal y el proceso tiene que ser tal que la temperatura final sea igual a la inicial. ¿Está bien? Aunque no sea isotérmico. La temperatura final tiene que ser igual a la inicial. Bueno, ahora, este N, número de moles, y R son cosas positivas. Entonces, el signo de esta variación de entropía va a estar dada por el signo del logaritmo, ¿sí? ¿Y cómo podemos analizar este signo? Acá hay dos casos. Si el volumen final es mayor que el inicial, ¿sí? El cociente queda un número mayor que 1 y el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo, ¿sí? Positivo por positivo queda positivo. Ahí la variación de entropía queda positiva. Y entonces, fíjate la opción A, dice, en una expansión, a ver, si es expansión es porque el volumen aumentó. Estamos en esta condición, volumen final mayor que el inicial. Isotérmica, si es isotérmica, es seguro entonces la temperatura final es igual a la inicial. No vale al revés. O sea, la temperatura final puede ser igual a la inicial y tal vez no sea isotérmica. Pero si es isotérmica, seguro, eso implica que la temperatura final es igual a la inicial. Y entonces vale esta fórmula. Bueno, reversible, la entropía de un gas ideal no varía. Y esto es falsa, porque la entropía sí varía. En este caso tenemos una variación de entropía positiva, o sea, un aumento de entropía. Así que esta opción es falsa. No interesa si es reversible o no. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la opción A falsa. Ahora, veamos el caso en que el volumen final es menor que el inicial. Ahí este cociente sería una fracción de 1. El logaritmo natural de un número
positivo pero menor que 1 es negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, si el volumen final es menor que el inicial, siempre estamos en el caso temperatura final igual a inicial, ¿sí? Es un subcaso de este. La variación de entropía es negativa. Y acá tenemos la opción D, que dice esto: si se comprime, o sea, volumen final menor que el inicial, reversible e isotérmicamente. Si es isotérmica, entonces seguro la temperatura final es igual a la inicial. Un gas ideal, su entropía disminuye. Y esto es verdadero. La variación de entropía es negativa. Eso quiere decir que la entropía final es menor que la inicial. O sea, disminuyó. Así que esta opción es verdadera. Ya tenemos que la D es verdadera. Ahora nos falta ver la opción C. Si volvés a leer la opción C, vas a ver que habla de un proceso isobárico, ¿sí? Así que esta expresión en un proceso isobárico mucho no nos serviría, ¿sí? Vamos a ver otra expresión general de variación de entropía. Te recomiendo que también esto lo repases de la teoría. Esta expresión general equivale a la que vimos antes, pero es diferente, ¿sí? Pero se puede demostrar algebraicamente que da igual que con la otra. Acá la variación de entropía para un gas ideal es siempre para gas ideal, ¿está bien? Es la única condición. Se puede calcular así, como número de moles por calor específico o volumen constante, eso ya lo habíamos visto, por logaritmo natural de presión final sobre presión inicial, más número de moles por calor específico a presión constante, por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Calor específico a presión constante es un poquito diferente que a volumen constante. Es 5 medios de la constante universal de los gases para gas ideal monoatómico y 7 medios de la constante universal de los gases para gas ideal diatómico. Bueno, a esta expresión la llamamos 2. ¿Cómo se llega a esta expresión? Bueno, si tenemos el proceso nuestro original, ¿sí? Dibuja el mismo de antes, que va del estado inicial al estado final. Otra manera de ir de este estado a este, con otro camino diferente al que usamos antes, podría ser esta. Usar un proceso isocórico que marcamos en naranja. Este proceso lo hacemos hasta llegar a una presión final igual a la del estado final. A este estado intermedio lo llamamos B. Es un estado cuya presión final es igual a la del estado final, ¿sí? Bueno, desde el estado B al estado final, entonces, vamos a tener una isobara, ¿sí? Entonces, nos construimos un proceso que es en parte isocórico y en parte isobárico, ¿sí? El isocórico desde el estado I al estado B, el isobárico del estado B al estado final. La variación de entropía en el camino este en fucsia va a ser igual a la variación de entropía en el isocórico más la variación de entropía en el isobárico. La variación de entropía en el isocórico, repasalo de la teoría, también se puede expresar así, ¿sí? Con este cociente de presiones. Y la variación de entropía en el isobárico, repasalo de la teoría, la vas a poder expresar con este logaritmo del cociente de volúmenes. Bueno, una vez que tenemos clara esta expresión, fíjate que acá hay un término con cociente de presiones y un término con cociente de volúmenes. ¿Para qué nos sirve esta expresión? Para tomar un caso particular. ¿Qué pasa si tenemos un caso particular en que la presión final es igual a la inicial? ¿Sí? Que es el que nos va a interesar a nosotros. Fíjate, si la presión final es igual a la inicial, el cociente de presiones da 1. El logaritmo natural de 1 es 0, ¿sí? Y nuevamente este término se va y ahora nos queda otra expresión. Variación de entropía es número de moles, Cp, por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿Cuándo vale esta expresión? Tiene que ser gas ideal, ¿sí? Y tiene que ser un proceso tal que la presión final sea igual a la inicial, ¿sí? El camino intermedio podría ser cualquiera,
Pero la presión final tiene que ser igual a la inicial. Y ahí podemos usar esta expresión. Acá, un caso particular sería que el volumen final sea mayor que el inicial. En ese caso, este cociente queda mayor que 1 y el logaritmo queda positivo, parecido a lo de antes. Entonces, cuando el volumen final es mayor que el inicial y además las presiones final e inicial son iguales, tenemos que la variación de entropía va a ser positiva. Y entonces la opción C nos queda verdadera, fíjate, en una expansión, volumen final mayor que volumen inicial. Isobárica, si es isobárica, entonces la presión final es igual a la inicial. No vale a la inversa, ¿eh? Podría ser que la presión final sea igual a la inicial y no sea isobárica, pero si es isobárica, seguro presión final igual a presión inicial. Reversible de un gas ideal, su entropía aumenta. Es verdadero. La variación de entropía es positiva. Por lo tanto, la entropía final es mayor que la inicial. La entropía aumenta. No hace falta que sea reversible. Con tal que el volumen final sea mayor que la inicial y que la presión final sea igual a la inicial, ahí tenemos que la opción, que la variación de entropía es positiva. Así que esta opción es verdadera. Bueno, por lo tanto, de todo lo visto, las únicas opciones verdaderas son la C y la D. C, en una expansión isobárica reversible de un gas ideal, su entropía aumenta, y D, si se comprime reversible e isotérmicamente un gas ideal, su entropía disminuye. Por lo tanto, estas dos opciones son verdaderas y las otras 4 son falsas. Bueno, acá termina el problema y si te quedó alguna duda, te recomiendo que preguntes en los comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.